Bien, y hoy vamos a conversar sobre un tema bastante interesante porque más de 80 periodistas se capacitan en riesgos de los sistemas intensivos de crianza en Hispanoamérica. ¿Cuáles son esos riesgos y cuáles son esos sistemas intensivos de crianza? Lo vamos a saber porque estamos conversando con Sandra López. Sandra López es directora ejecutiva de Compromiso Verde. Tiene más de 20 años de experiencia liderando estrategias en América Latina para promover sistemas alimentarios más responsables e impulsando compromisos empresariales hacia la eliminación de prácticas crueles en la producción animal. Para comprender un poco más también sobre esta organización, vamos a hablar, o sobre Compromiso Verde, vamos a darle la bienvenida a Sandra. Qué gusto conocerte, Sandra. Hola, un gusto estar aquí, poder hablar un poco sobre este tema tan importante ahora en Ecuador. Muchas gracias. Bueno, háblanos un poco primero, si puedes, por favor, sobre Compromiso Verde, para entender también el contexto de esta capacitación y de, de las investigaciones constantes sobre el contexto que hay detrás de este tema. Sí, Compromiso Verde es una organización sin fines de lucro que tiene su sede en Inglaterra y una actuación en países de Latinoamérica con la misión de eliminar las peores prácticas de la industria alimentaria que son hechas hacia los animales de granja. Entonces, focamos ahora, por inicio, en estos primeros años, en la industria de huevos, porque las gallinas ponederas están encerradas, atrapadas en un sistema que es extremadamente cruel, el sistema de jaulas en batería. Entonces nosotros empezamos los primeros años trabajando con industrias, productores en Perú y principalmente con empresas para que hagan un compromiso de solamente utilizar huevos de gallinas libres de jaula y hacer este cambio. Ok, muy bien. Ese es como una, esa es una primera mirada que tienen ustedes sobre la producción de huevos. Ahora, ¿qué hay detrás también de, pues tal vez un contexto mundial y que los hace a ustedes preocuparse por América Latina? Sí, lo que pasa es que muchos países del Global Norte ya hicieron este cambio. Hay algunos países en que es un reto encontrar, buscar estos huevos de gallinas enjauladas, no hay más. Toda la crianza de gallinas para la industria de huevos es libre de jaulas. Este sistema es un sistema que no es sostenible, no es un sistema sostenible de ninguna manera, ni para la salud humana, ni para los animales, ni para nada. Entonces, empezamos a trabajar ahí en Latinoamérica. Brasil es un país que ya tiene un poco avanzado esto y ahora estamos trabajando en otros países de Latinoamérica con esta finalidad de cambiar esta industria. Y este cambio es posible. Muy bien, ahora parte de nuestra conversación tiene que ver con la participación de periodistas en su capacitación para comprender esta problemática. Háblanos de esta iniciativa. ¿Por qué consideraron ustedes que capacitar a diferentes periodistas podría tener una, como una llave hacia esta transición del cambio de pensamiento? Sí, gracias por esta pregunta. Mira, esto que pasa dentro de las industrias es algo que se queda totalmente invisible. Nadie habla de esto. Las personas aún creen que las gallinas son felices y allí están poniendo sus huevitos, viviendo como nosotros pensábamos cuando éramos niños, de ver esas gallinas ahí por el campo y todo. Pero esta no es la realidad de la industria. Y los periodistas son multiplicadores claves de la información. Si ellos comprenden la dimensión del problema, seguramente toda esta realidad será más de sabiduría de todos. Todos van a tener acceso a esta información. Por eso que es importante mostrar a los periodistas, porque hay una distinción entre un tipo de activismo, este activismo un poco más radical, donde las personas se desnudan, pelean por la calle, y otro tipo de activismo que nosotros estamos haciendo, que es un cambio posible, sostenible,
con profesionales. Por esto es muy importante tenermos los periodistas y los medios ya listos para recibir en este tipo de información. Durante este workshop o taller, ¿qué tipos de conceptos se compartieron? ¿Por qué no le cuentas a nuestra audiencia qué fue lo que se habló aquí? Sí, sí, hablamos con una énfasis un poco mayor en la industria de huevos de las gallinas ponederas, en ese sistema, como te dice, de las jaulas en batería, pero también hablamos de todos estos peores, peores tipos de crianza en la industria, que son estos animales que se quedan confinados intensivamente. Hablamos un poco de cerdos, de la ganadería. Entonces, diciendo que cuál es la situación que la industria avícola enfrenta en la región, los retos éticos, los retos sanitarios que tenemos, estas condiciones de crianza intensiva en que los animales ni siquiera pueden ejercer sus comportamientos naturales. En el caso de las gallinas, cual sea, no se pueden ni siquiera abrir sus alas, no pueden picotear, no pueden anidar, no pueden caminar, nada que un animal normalmente hace. Entonces, estamos tratando animales como si fueran cosas, como si fueran móviles, sin considerar que son seres orgánicos y que ahí también hay un montón de peligros como virus, superbacterias, todos los retos que pueden pasar en este tipo de crianza. Justamente esa pregunta, la que te iba a hacer ahora, está orientada hacia entender cuáles son los riesgos sanitarios, porque sabes que de todas formas, tú lo entenderás mucho más, Sandra, cuando tal vez puede haber una parte de la población que todavía no está enterada de este tipo de prácticas y dice, bueno, pero son animales y nos los vamos a comer, como ya está, tal vez no hay mucha profundidad sobre esta problemática, pero tal vez cuando ya le haces ver que hay una consecuencia en la salud de la población, ahí ya dicen, mira, esto no lo sabía y me puede afectar. Entonces, ¿qué tipo de riesgos sanitarios hay que están asociados a esta problemática que tú nos estás compartiendo? Sí, mira, estas granjas, solo para tener una idea en nuestra cabeza, antes de más nada, todo que pensamos de las gallinas así, en el piso, caminando, esto no existe. Están dentro de jaulas y estas jaulas están una sobre la otra. Entonces, por eso que ya la llamamos de jaulas en batería. En cada jaula hay una cantidad enorme de gallinas. Entonces, puedes imaginar que las jaulas que están así arriba, todos los excrementos para calir, calen arriba sobre todas las otras jaulas para ir al piso. Entonces hay como montañas de excremento abajo de estas jaulas. Ah, y ahí la contaminación por cualquier tipo de virus o bacterias es siempre un riesgo. Para que uno pueda ingresar en este tipo, en estas granjas, tú tienes que poner una ropa como de astronauta para poder ingresar, para no llevar ningún tipo de virus o bacterias dentro de estos galpones, porque cualquier virus, ahí se contaminaría millones y millones de gallinas. Y cuando están contaminadas, si paran de poner huevos, hay que matarlas todas porque no hay mucho o que hacer. Entonces, sobre los riesgos, hay siempre estos riesgos de la gripe aviaria, que ahí ya es una realidad en todo el mundo, no solo en Latinoamérica, como en todo el mundo, pero hay también los riesgos, por ejemplo, de superbacterias, porque lo que pasa es que para vivir en así confinadas, tienen que les ministrar una cantidad enorme de antibióticos para que ellas no se enfermen. Y ¿qué pasa con los antibióticos? Las bacterias empiezan a hacer mutaciones para se quedar más fuertes, para poder vencer a estos antibióticos. Entonces, ya fue estudiado un montón de casos de tipos de superbacterias originarias en granjas, y esto es un riesgo enorme para nosotros, para la población. Hay también el riesgos de salmonela, como son riesgos más sencillos, pero sí existen, porque las gallinas, como no pueden caminar, no hacen una producción en su cuerpo de calcio.
todo el calcio de su cuerpo está allí para la producción de la cáscara de los huevos. Pero como tiene una producción muy, muy, muy pequeña de calcio, las cáscaras son más delgadas y ahí el riesgo de la contaminación de salmonela también es mucho mayor en estos sistemas que estamos hablando de sistema de jaulas. Bueno, toda esta explicación que nos has hecho es muy clara y me imagino que dentro de esta primera, o bueno, de esta iniciativa de capacitación a periodistas, la idea es que esto pueda ser difundido de manera responsable por los comunicadores que tienen diferentes puertas y ventanas hacia muchas audiencias. Ahora, ¿qué hacen los que nos están escuchando, que no son periodistas y dicen, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cuál es mi parte? Sí, yo creo que antes de más nada pensar sobre este tema, porque como ya dice Paul McCartney, ex Beatles, que las granjas de los matadoras, si sus paredes fueron si eran hechas de vidrio, todas las personas serían vegetarianas, porque lo que pasa allí dentro es terrible. Entonces, yo creo que el primer sería tomar una conciencia do que realmente es la industria, que cuando vamos al supermercado podemos elegir comprar alimentos que contengan crueldad o no. Y esto, principalmente en Ecuador, cuando los precios no son tan distintos de un tipo de producción al otro, entonces sí podemos elegir comprar huevos de gallinas libres de jaula o podemos elegir no comer huevos también. Es una opción muy buena y muy sostenible también. Bueno, esta es una conversación que nos lleva, Sandra, también a cada uno a seguir investigando. Creo que parte de tener esta conversación es como también un poquito despertar esa capacidad de generar conciencia sobre cómo nos alimentamos, los alimentos que elegimos y también de no pasar desapercibidos ciertos detalles que a lo mejor siempre fueron parte simplemente de la costumbre, del hábito de ir al supermercado, comprar, elegir un pollo u otro porque simplemente está ahí en la percha y cuesta igual que lo otro, pero así como el pollo pueden ser muchos otros alimentos. Entonces creo que esta conversación nos lleva a, a pensar sobre nuestras elecciones diarias. En un entorno de todas formas como América Latina, pues como tú lo dices, todavía estamos atrasados y creería que no es tan fácil por lo que tenemos tantas problemáticas en paralelo. Pero mira Sí. que tú mencionas a Brasil, tú eres de Brasil y dices que ya están avanzando. Y Brasil no está tan lejos de las problemáticas que tenemos en el resto de países latinoamericanos. O sea que como tú dices, sí se puede, es cuestión de tomar decisiones. Y creo que la parte más importante aquí sería también trabajar en las políticas públicas, ¿no? Que hagan una legislación pues, que vaya orientada hacia este camino que es el futuro. Sí, sí, esto es posible. En Perú, desde que empezamos trabajando la producción de huevos libres de jaula, ya hace como 2, 3 años, tuvimos un cambio de más de 3% de un aumento de la producción de huevos libres de jaula. Esto sí es posible y esto es el futuro. El futuro de la industria de huevos, así no hay como decir que no, porque la manera que estamos produciendo no es sostenible y en algún momento vamos a tener este cambio. Y nosotros estamos trabajando en Latinoamérica para brindar la información. Este es, como tú mismo dices, como un kick-off para que todas las personas también empiecen a entender la problemática y elegir de las empresas, elegir de los supermercados. Esto también es un punto, elegir que les brinden con una opción que sea más sostenible de todas las maneras. Muchísimas gracias por compartirnos esta información, Sandra. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos conversado porque se realizó un taller internacional para periodistas sobre bienestar animal en Hispanoamérica. Este espacio reunió más de 83 periodistas de Perú, España, Colombia, México, Chile, Bolivia y Argentina para abordar uno de los temas emergentes en la agenda pública, que son los sistemas de producción animal y sus implicancias éticas y sanitarias. Fue realizado por el Observatorio de Bienestar Animal de España y Compromiso Verde Perú, que son organizaciones que impulsan mejoras en los sistemas de producción animal hacia modelos más éticos y sostenibles.
Hemos conversado con Sandra López, directora ejecutiva de Compromiso Verde, y yo pues lo único que tengo para decirte es, por favor, si tienes alguna página web o red social donde podamos seguirlos y continuar esta conversación. Sí, sí, tenemos la página web que es www.compromisoberde.org. Perfecto. Y entonces espero poder conversar contigo más adelante, Sandra, sobre una capacitación en Ecuador. Sí, sí, pronto estaré ahí en Ecuador. Vamos a nos conocer en persona. Excelente. Bueno, un abrazo y muchísimas gracias. Gracias a ti. Chao, chao.